Continuamos con nuestro estudio de la primera ley de la termodinámica. Ahora abordaremos los procesos isométrico e isobárico. Primero de una manera general y luego estudiaremos sus consecuencias específicas para los gases ideales, en particular la determinación de las capacidades caloríficas molares de los gases ideales. Consideremos el proceso isométrico. En este proceso se caracteriza por que el volumen permanece constante, es decir, la frontera del sistema permanece inalterada y por eso, aunque agreguemos calor al sistema, no puede realizar ningún trabajo. Como el volumen es constante, el trabajo es cero. El calor, por el contrario, podemos calcularlo, ¿no?, como el producto de la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. O, si se prefiere, como el producto del número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. ¿Qué nos dice la primera ley? Bueno, la primera ley entonces nos permite ver que, puesto que delta U es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado, si este último es nulo, el cambio en energía interna será igual al calor absorbido. Este es un resultado general para un proceso isométrico, sin importar cuál sea la sustancia de trabajo utilizada. Puede tratarse de un gas, de un líquido, de un sólido, pero si permanece a volumen constante, el trabajo será nulo y la variación en la energía interna igual al calor absorbido. Veamos el proceso isobárico. Ahora la característica importante es que la presión permanece constante. Si en estas condiciones permitimos al sistema que se expanda, agregándole calor, podrá realizar trabajo, y ese trabajo, puesto que la presión es constante, será igual al producto de la presión por el cambio en el volumen, P por delta U. El calor, por su parte, podemos también calcularlo como el producto de la masa por el calor específico a presión constante por la variación de la temperatura, o nuevamente sobre la base molar, utilizando el número de moles, la capacidad calorífica molar a presión constante y la variación de temperatura. Según la primera ley, puesto que ahora podemos calcular separadamente ambas cantidades de calor y trabajo, pues simplemente la variación de la energía interna la calculamos como la diferencia entre el calor absorbido y el trabajo realizado. Bien, veamos entonces cómo podemos, con estos resultados, establecer las capacidades caloríficas molares de los gases ideales. Recordemos primero que ya hemos estudiado en la teoría cinética que para un gas ideal la energía interna depende únicamente de la temperatura. Es decir, encontramos que U, la energía interna, era igual al número de moles N por L, que es el número de grados de libertad, entre 2 por la constante universal de los gases por la temperatura. Hace que para una porción dada de N moles, la constante universal R son constantes y el número de grados de libertad ya sabemos que depende únicamente del tipo de moléculas que constituyen el gas. Si las moléculas son monoatómicas, L valdrá 3. Si las moléculas son diatómicas, L valdrá 5. Y si son de muchos átomos, valdrá 6. Es decir, una vez establecido el tipo de gas, manteniendo los moles constantes y siendo R la constante universal, lo único que hace variar la energía interna es la temperatura. La variación en energía interna será entonces simplemente la constante, el número de moles
por los grados de libertad entre 2 por la constante universal R multiplicado por la variación de la temperatura delta T. Y esto para cualquier proceso, ya que vean que esta definición de la energía interna no es específica de ningún proceso, sino es válida para todos los estados determinados por esa temperatura. Bien, en un proceso isométrico, ¿qué nos dice esto? Bueno, que ya habíamos encontrado que puesto que el trabajo es cero, la variación de la energía interna es igual al calor absorbido, y eso lo calculábamos como N por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de la temperatura. Además, hemos recordado que delta U lo podemos escribir también de esta forma, como el número de moles por el número de grados de libertad entre 2 por R por delta T. Es obvio al observar estas dos expresiones que la capacidad calorífica molar a volumen constante debe resultar igual a L medios de R, es decir, al número de grados de libertad entre 2 por la constante universal. De este modo, si es un gas de moléculas monoatómicas, CV será 3 medios de R, si son moléculas diatómicas será 5 medios de R, y si son poliatómicas 6 medios de R o 3R. Bien, vean que si se trata de un gas ideal, esto que hemos encontrado, que delta U podemos escribirlo como NCV delta T, podemos afirmarlo para cualquier proceso, independientemente de la naturaleza del mismo. Por supuesto, siempre que estemos hablando de la misma variación de temperatura. Por ejemplo, en este proceso de 1 a 2, la temperatura inicial es T1 y la final es T2. Podríamos entonces, si pusiésemos el número de moles y la capacidad calorífica molar a volumen constante, calcular el cambio en energía interna. Pero vean que sería el mismo resultado que obtendríamos si lo hacemos para el proceso de 1' a 2', puesto que la diferencia de temperaturas es exactamente la misma. Lo mismo pasaría en cualquier otro proceso, como este 1', 2', siempre que ocurra el mismo cambio en la temperatura, va a ocurrir el mismo cambio en la energía interna del gas ideal. Otra manera de entender esto es pensar que las líneas isotermas o de temperatura constante constituyen también líneas de energía interna constante. Bueno, veamos qué nos dice entonces el proceso isobárico con gas ideal. El trabajo, ya sabemos que lo podemos calcular como P delta U, que también podemos escribir como P por volumen final menos inicial, y si distribuimos la presión como la diferencia entre estos dos productos. Ahora bien, como se trata de un gas ideal, el producto de la presión por el volumen inicial es el número de moles por R por la temperatura inicial, y el producto de la presión por el volumen final, el número de moles por R por la temperatura final. Si sustituimos estas dos expresiones, obtenemos para el trabajo esta expresión de acá, que por supuesto podemos escribir brevemente como número de moles por la constante universal por el delta T. Este es un resultado que puede ser útil en algunos casos para calcular el trabajo alternativamente. Vean que en el fondo es la misma expresión que usábamos antes, P por delta V, pero la diferencia es que esta segunda es solo válida en el caso de gas ideal. P por delta V es aplicable en cualquier proceso isobárico, sin importar la sustancia de trabajo. Ok, el calor. Bueno, el calor lo calculamos como siempre. Si es un gas, preferimos hacerlo en base molar y decimos que es el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por delta T. De modo que ahora tenemos dos expresiones para el trabajo y el calor en términos de la variación de la temperatura delta T.
Bien, según la primera ley, delta U, de la versión de la energía interna, será el calor absorbido Q menos el trabajo realizado W. Ya vimos que si sustituimos las expresiones que antes dedujimos, entonces delta U debería ser el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por delta T menos el número de moles por la constante universal por delta T. Por otra parte, en cualquier proceso, acabamos de descubrir que delta U lo podemos escribir como NCV delta T, es decir, el cambio de energía interna es siempre igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por delta T. Si ahora igualamos estas dos expresiones para el cambio de la energía interna, obtenemos esta expresión de la cual podemos eliminar n, ya que es factor común, y delta t, que también lo es. Y obtenemos que CV es igual a Cp menos R, o si se prefiere, que la capacidad calorífica molar a presión constante no es otra cosa sino la capacidad calorífica molar a volumen constante más la constante universal. Esto nos permite entonces calcular la capacidad calorífica molar a presión constante si ya conocemos la capacidad calorífica molar a volumen constante, cosa que de hecho hemos determinado ya para los gases ideales. De modo pues que si tenemos distintos tipos de moléculas que constituyen el gas, tendremos los siguientes valores. Las capacidades caloríficas molares a volumen constante, ya las habíamos escrito antes, son estas. Y ahora, para encontrar la capacidad calorífica molar a presión constante, no tenemos que sumar, sino sumar R en cada caso. ¿Vale? La capacidad calorífica molar a presión constante de un gas monoatómico será entonces 5 medios de R, la de un diatómico 7 medios de R y la de un poliatómico 4R. Vean que hemos podido entonces calcular las capacidades caloríficas molares de los gases ideales y que hemos encontrado que estas son constantes y dependen únicamente del tipo de moléculas que los constituyen, y que es posible entonces conocerlas simplemente sabiendo qué tipo de moléculas constituyen ese gas ideal.